Dios bendiga a todos los santos del Señor en esta preciosa mañana, tarde y noche, en este precioso día. Me ha placido el tener que hablar un poco con relación a un tema muy fuerte, porque personas que no saben mucho pues han hablado con relación al advenimiento o el retorno de Cristo a la tierra, y han puesto fecha y han puesto 20 cosas que no son la realidad. Yo tengo unas fuentes, y la fuente mía es la Biblia. Y en la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice con relación a su retorno. Jesucristo mismo, en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, dice, y voy a buscarlo en la Biblia Reina Valera de 1960. Capítulo 24, versículo 36 y siguientes. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el día del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. El Señor dejó unas señales bien claras en la palabra, en la Biblia, en el libro de San Mateo. En el libro de Mateo dice, además de eso, en el versículo número 32 del capítulo 24, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación se compone de 40 años. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como el día de anoche, como la noche de anoche que pasó. Eso dice la Biblia. También dice la Biblia, por allá en los Salmos, que la vida del ser humano natural es de 70 años. Y los más fuertes, 80. Estoy diciendo esto para que vayan
mirando un poquito de lo que voy a hablar, porque de lo que voy a hablar no es tan fácil de entender, pero la mente que tenga sabiduría, ese puede hablar y puede entender esto de lo que voy a hablar. La Biblia dice, y lo acabo de leer, que no pasará esta generación sin que todo lo que el Señor dijo aconteciera. Estarán dos muriendo en un molino, uno será tomado, el otro dejado. Eso se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Pero no es eso lo que voy a hablarle. Les voy a hablar de un misterio que hay dentro de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que muchos han tratado y han tratado de descifrar y han dicho muchos disparates. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 8, 9, 10 y 11, tantas veces lo he predicado que me lo sé de memoria. Dice así: la bestia que has visto que era y no es, está para subir del abismo e ir a su perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, han muerto. Uno es, y el otro no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esta profecía se cumplió en el 1978. En el 1978 murió el último papa, llamado Pablo. Perdonen que me incline, pero estoy buscando el maletín donde yo guardo parte de las pruebas. Tengo muchas pruebas, pero aquí tengo parte. En el 1978 muere el último papa, llamado Pablo. Era Papa Pablo VI. En su lugar vino un 7º Papa Pablo, pero no se hizo llamar Papa Pablo VII, sino que se hizo llamar Juan Pablo I. Y quiero que sepan algo: en toda la historia de la Iglesia Católica Romana nunca han habido papas de 2 nombres. O eran Juan, o eran Pablo, o eran Aniceto, o eran Anacleto, o eran Epifanio, o eran Benedicto, o era San Francisco, pero nunca de 2 nombres. Tenían que tener un solo nombre. Pero en el 1978 algo sucedió, y algo tenía que suceder. Era el advenimiento más grande de la historia, el cumplimiento bíblico más poderoso. Tenía que surgir, o tenía que nacer, el anticristo. Aquí yo tengo una noticia del periódico El Vocero de Puerto Rico de 1978. Aquí eligieron a Albino Luciani sucesor de Papa Pablo VI. Son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. A los 33 días de su papado, el Papa Juan Pablo I
fallece. Ahí dice 34, pero están contando desde el primer día. Fallece el Papa Juan Pablo I. Eso fue un alboroto grande dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque un profeta católico para el siglo XIV, llamado Nostradamus, había profetizado esa muerte. Y dijo bien claro que los 12 cardenales lo habían asesinado. Pero eso quedó en veremos, porque eso todavía está en prueba, están investigando. Ya llevan 30 y pico de años tratando de averiguar qué fue lo que pasó con Juan Pablo I. En su lugar iba a venir un número 8, un octavo Papa Pablo. Este era la bestia. Lo dice bien claro el versículo número 11 del libro de Apocalipsis, capítulo 17. La bestia que has visto que era y no es también el número 8, el octavo. Es de entre los 7 y va a su perdición. Muchos hermanos pues me han preguntado y me han dicho, pero venga, que como puede ser el Papa Juan Pablo II el anticristo si no hay una prueba tangible o algo parecido. La Biblia dice en el capítulo número 13 de Apocalipsis, en el versículo número 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el 1981, a Karol Wojtyła hubo un atentado y casi lo matan. Le metieron supuestamente 5 tiros. 5 tiros. Y le pagaron al que lo iba a matar $3 millones. Yo de balística no sé nada, porque yo nunca he tomado ni un arma en mi mano, ni siquiera para disparar fulminantes. Nunca. Pero yo sí sé una cosa, que a la distancia que yo me encuentro de un hermano que está aquí conmigo, llamado José, a donde yo estoy, siendo yo un experto tirador, asesino a sueldo, con un revólver en mi mano, yo le doy 5 tiros a él en la cabeza, en el pecho, en donde sea, y al hospital de aquí de Residencial Luis Llorén Torres, que queda a menos de 2000 pies, no llega vivo. No llega vivo. Y si a mí me pagaron para matarlo, menos llega vivo. Pero hay algo un poco secreto aquí. Y lo secreto es que a Karol Wojtyła o a Juan Pablo II lo cogieron todos los guardaespaldas que tenía, todos los cardenales que tenía alrededor, todos los sacerdotes que estaban con él, lo cogieron y lo metieron rápido dentro de una ambulancia, dentro de un vehículo, y lo llevaron al hospital. O sea, agarraron el cuerpo de Karol Wojtyła o de Juan Pablo II, lo cogieron y lo guardaron, lo escondieron. ¿Por qué? Mire, yo les voy a explicar. En la Biblia dice
En la Biblia dice que el arcángel Miguel peleó con Gabriel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque si no hubiera peleado por ese cuerpo, si Dios no hubiera escondido el cuerpo de Moisés, el pueblo de Israel estuviera todavía adorando a Moisés y se hubieran olvidado de Jehová Dios. Pero en este caso no podía suceder así y por eso lo escondieron. Entonces usted me quiere decir que ¿qué pasó? ¿Que murió Juan Pablo II? Sí. Pero inmediatamente que murió, su espíritu subió a Dios que lo dio, pero su alma fue directo al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo usted me puede probar eso? Se lo voy a probar más adelante cuando le hable del asunto. Pero dentro de ese cuerpo, de ese cartucho, por 30 años estuvo viviendo Satanás, Lucifer. El anticristo nació ese día que le dispararon al rey Juan Pablo II. Juan Pablo II fue rápido y lo tomaron y lo sanaron supuestamente. Lo que tenían era que curarle las heridas por superficiales por encima, porque ya ese cuerpo no tenía vida ninguna, pero la vida que estaba dentro de él era Satanás. Y dentro de ese cuerpo, como espíritu al fin, quien habitó por todo el tiempo que estuvo su papado fue Satanás. Estoy hablando con la Biblia, no estoy hablando por hablar. Pero vamos a averiguar una cosa, porque me van a preguntar, y entonces, ¿a qué se refiere? La Biblia dice en Apocalipsis, con relación al alma del anticristo, de la bestia, el alma de la bestia. Vamos a buscarlo en Apocalipsis, capítulo 19. Versículo número 20, y dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Está viendo? El alma del falso profeta, el alma del anticristo, la bestia, fueron arrojados al lago de fuego y azufre. Ya estaba muerto. Pero vamos al claro. ¿Quién es el falso profeta? Oiga, un falso profeta es un falso testigo. O sea, un profeta es un testigo. Cristo dijo a sus discípulos: y me seréis testigos, me seréis profetas, en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces vamos a ver quién es este falso testigo o falso profeta. En el capítulo número 13, en el versículo número 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí en Puerto Rico, nosotros somos gobernados ahora mismo por un gobernador. El gobernador se llama García Padilla, Alejandro. Alejandro García Padilla es nuestro gobernador. Pero ¿quién gobierna a Alejandro García Padilla? O sea, todos los puertorriqueños, quien nos gobierna es el presidente de los Estados Unidos de América, por ser nosotros territorio americano. Si nosotros somos gobernados por los Estados Unidos, quien nos gobierna a nosotros verdaderamente es Barack Hussein Obama, el presidente negrito. El presidente de los Estados Unidos actual es quien nos gobierna. Ok. Para el 1987, Mikhail Gorbachev anunció en voz en cuello que él era católico. Al decir que él era católico, ¿quién era su líder espiritual? En el 87, en el 78, 88, ¿quién era su líder espiritual? Su líder espiritual entonces sería ¿quién? La bestia, Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Pero ven acá, ¿y cómo ejerce la autoridad sobre Karol Wojtyła Mikhail Gorbachev? Fácil. ¿Qué política hay en el país de Karol Wojtyła? Karol Wojtyła era polaco, y en Polonia la política es el comunismo, y era miembro de la Unión Rusa Soviética. Entonces, ¿quién gobernaba en el 88 hasta el 90? La Unión Rusa Soviética. No era Mikhail Gorbachev. Entonces, si Mikhail Gorbachev era el presidente de la Unión Rusa Soviética, o sea, dirigía a todos los países comunistas de la Unión Europea, pues gobernaba por encima, gobernaba sobre Karol Wojtyła, por ser el polaco, Juan Pablo II. Gobernaba sobre Juan Pablo II y ejerce toda la autoridad sobre de él. Entonces, si ejerce toda la autoridad sobre Karol Wojtyła, tenía Karol Wojtyła que decir lo que él quería decir, o tenía que hacer Mikhail lo que Karol Wojtyła le tenía que decir. Eso es un revolú, eso es un problemita que hay que tocarlo bien profundo, pero yo no voy a tocarlo en este día. Luego de la muerte de Karol Wojtyła como papa en el año del 2005, sucedió algo terrible. El mundo entero y los hermanos que me han escuchado predicar este mensaje me han puesto en tela de juicio. Ah, pero se murió el anticristo. Claro que se tiene que morir. ¿Jesucristo se murió? Claro que sí. ¿Jesucristo resucitó? Claro que sí. ¿Jesucristo está en el cielo? Claro que sí. Y la Iglesia Católica está esperando que Karol Wojtyła resucite. Yo he tirado varios mensajes por Facebook, varias noticias, que la Iglesia Católica
está esperando el resurgir nuevamente de Carlos Wojtyla. Quien no lo haya leído debe buscarlo en mi página, en Concilio de Iglesia Cristiana Roca Inconmovible, y busque esa página y dele like y dele me gusta, y va a encontrar todos estos mensajes con relación al anticristo y al falso profeta. Pero vamos a tocar el punto más grande: el pueblo de Israel, señales del último tiempo. El pueblo de Israel se formó nuevamente como nación en el 1948. O sea, hace 65 años atrás. 65 años atrás fue nombrado Israel nación nuevamente. Cristo dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando la higuera rebeldezca y dé fruto, y para aquí y para allá. Lo leímos ahorita en Mateo capítulo 24, ¿verdad que sí? Y si lo leímos, es claro que todas las señales están cumplidas con relación al reloj de Dios, que es Israel. Y dice que una generación son 40 años. ¿Qué edad Jesucristo murió? Decimos que de 33 años aproximadamente. ¿Cuántos años le faltaría al Señor para cumplir 40, que sería una generación? 7. Pero Cristo murió hace 2000 años, sí, pero un día para Dios son como 1000 años, y 1000 años es como un día, y son 2 días de Dios, dice Isaías. O sea, 2 días de Dios. Cristo murió antier. Y dentro de 7 años, o sea, y 7 años después, cumpliría 40. Pero yo no voy a entrar en esa polémica para no alterar el mensaje. Luego, si ustedes quieren, me pueden llamar al 939-265-9785, y yo complacido le voy a explicar todo lo relacionado a ese asunto. Pero vamos a continuar. Dijimos que la edad exacta del ser humano es de 70 años. 70, otra vez el número 7. Otra vez el número 7. Yo le estoy hablando de algo muy importante, y ya van 2 7 que le doy. Y los más fuertes durarían 80 años. Cristo dejó unas señales muy poderosas y muy grandes, que si usted es sabio o tiene sabiduría en su mente, usted va a encontrar que lo que dice Apocalipsis 17, versículo número 9, con relación a la sabiduría, va a encontrar cuánto tiempo falta aún para que venga nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que el Señor venga dentro de 3000 años, que el Señor no venga ahora. Me da miedo, tengo susto, como dice una persona graciosa. Tengo miedo a que el Señor venga ahora mismo. ¿Saben por qué? Porque se quedaría medio mundo en este mundo. Se quedaría sin salvar, yo creo que todas las iglesias pentecostales, evangélicas, católicas y cristianas que hay en el mundo. Se perderían, porque nadie está preparado para la venida del Señor Jesucristo. Ay, yo sí estoy preparado para la venida del Señor Jesucristo. Sí, hablando del hermano, estando en enemistades, estando predicando que si esto, que si lo otro, cuando la salvación del ser humano no tiene que ver con pantalones o con camisas o con recortes o con pelo. Veamos a ver. Entonces te pones a predicarle a los mismos cristianos: mire, mi hermano, usted está mal. Predique a Jesucristo.
sea santo. ¿Usted sabe lo que es santidad? Santidad es que usted haga la voluntad de Dios, que sea obediente a Dios. Adán cometió el pecado más grande que existe. ¿Cuál es? Desobedecer a Dios. Y por eso entró la muerte al ser humano. La desobediencia produce muerte. Bien. Estamos en los 70. En el año, los años que el ser humano tiene que vivir. Y ya le dije que he dicho 2-7. Los 7 años de Cristo para cumplir 40. Su generación. ¿Cuál es su generación? Esta, la cristiana. La generación de la salvación. Hace 2000 años, 2 días de Dios. 2 días de Dios. Son 70 años que vive el ser humano. Oye, qué disparate irá a decir el hermano Alcea ahora. Pues oigan bien. En el 2005 muere Karol Wojtyla. Karol Wojtyla murió de viejo. Bueno, más viejo que él no había nadie en el mundo, porque ese es Satanás. Pero dentro de él, fuera de él, vida natural. Murió. Están esperando que resucite todavía. Pero Karol Wojtyla, a los 6 años, fíjate que estoy hablando ahora un restante, número 6. De su muerte, otra vez el número 6. Después de la cuaresma del año 2011, al Papa Karol Wojtyla, Juan Pablo II, lo sacan de su mortuario, de su panteón, lo sacan y lo ponen encima de la tumba de San Pedro, o de Pedro, como decimos nosotros los pentecostales, pero lo ponen encima de la tumba de San Pedro. En el 2011, oiga, del 1948 al 2011, ¿cuántos años van? ¿Cuántos años eran? Hermanos, del 48 al 2011 son 6-3, 63 años. ¿Cuántos años faltarían para cumplir 70? 7. 7 años, ya van 3-7 que le estoy diciendo. Son 3-7. La numerología, los espiritistas con su numerología, y los espiritistas y los santeros, y que olvídense de ellos, que ellos van a tener su castiguito, su golpe. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación, vamos a ver gente, van a surgir gente que no saben ustedes. Ya le dije 3-7. Y pusieron a Juan Pablo II, Karol Wojtyla, encima de la tumba de San Pedro. La Iglesia Católica tiene 2169 santos, así como 2000 y pico de evangelios, que tampoco voy a tocarle ese asunto ahora. Pero a ninguno de sus santos la Iglesia Católica los ha puesto encima de la tumba del supuesto San Pedro, porque Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro jamás estuvo en Roma, pero ellos creen y dicen que allí en el aposento ese de la catedral de San Pedro, allí se encuentran los restos mortales
de San Pedro. Y la Iglesia Católica tiene a San Pedro como el primer papa. Por orden de Jesucristo. Ellos lo dicen así, no soy yo. Jesús solamente le dijo a Pedro, Pedro, cuando Pedro vino y le refirió, le contestó la pregunta que hizo el Señor: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro fue el único de los 12 que le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Hello, vino Jesús y le dijo: Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, fue quien te lo reveló. Y entonces todo el mundo ha dicho, y la Iglesia Católica lo reafirma, que ese fue el llamado que Jesús le hizo a Pedro, para que Pedro fuera el primer papa de la Iglesia. No es así, pero vamos al claro. Allí vinieron y pusieron la tumba el féretro de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, en el 2011. La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo el mundo está esperando que venga un anticristo, una persona, y se sienta en el lugar santo en Israel. Miren, hermanos, nada más mentiroso que eso. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una ciudad santa, y esa es Israel, o sea, Jerusalén. Y en Jerusalén no hay templo. Pero hay otra ciudad santa y otro lugar santo, donde están enterrados los santos primeros apóstoles y primero todo, lo que usted quiera decir. Los primeros santos de la iglesia cristiana están enterrados en Roma. Una cosa muy peculiar es que Roma significa marca, significa límite. Roma también, la Biblia cuando habla de mujer, habla de iglesia. Hermano, cualquier hermano pentecostal, si me quiere corregir eso, que me lo diga. Pero la Biblia dice que cuando la Biblia habla de mujer, habla referente a la iglesia. No es con referencia a ninguna mujer como María, ni como Magdalena, ni nada. Es con relación a la iglesia. Ahora bien, en este librito que yo tengo aquí, es historia general. Yo lo tuve en mis manos desde el año 76, que me gradué de escuela superior. En la página número 205 dice algo muy importante. Yo no sé si ustedes saben la historia de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo
eran dos gemelos que supuestamente eran los hijos de Marte, el dios Marte, y qué sé yo, según la mitología de la iglesia, ¿cómo es la mitología romana? Y fueron amamantados por una loba, y bueno, 20 cosas. Pero en este librito habla de la fundación de Roma. Y Roma se fundó entre medio de 7 colinas. Otra vez el número 7, ¿van cuántos 7? 4 7 que le doy. 7 colinas, 7 montañas, 7 montes. Los nombres de esos montes aquí están en este libro. ¿Quiere que se los lea? Se los voy a leer. Dice así: Roma creció gradualmente por la unión de las aldeas que se asentaban sobre estas 7 colinas: Palentino, Capitolio, Aventino, Celio, Esquilino, Quirinal y Viminal, que actualmente le cambiaron el nombre por Vaticano. Esos son los 7 montes, 7 colinas, 7 montañas. Cuando la Biblia habla de mujer, como le dije, habla de iglesia. Una iglesia asentada, sentada entre medio de 7 colinas, de 7 montañas. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo número 9. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Y ya se lo dije. Y son 7 montañas, está sentada entre medio de 7 montañas, 7 colinas. Una iglesia entre medio de 7 colinas. Una gran ramera, una prostituta. Pero cuando una mujer adultera es porque estaba casada. Recuerden eso, que cuando una mujer adúltera o adultera es porque está casada. Y cuando es la madre de la ramera es el nombre que le pone su esposo, o su marido o su novio, y la desprecia y le da carta de divorcio. Pero eso es otro tema, hermano, no lo voy a tocar ahora, no lo voy a tocar. Pregúntale al cura del barrio por las 7 colinas. Busque Apocalipsis capítulo 17 y dígale al cura del barrio, no al pastor que usted tenga, busque al sacerdote católico y le explique esto. Porque la iglesia católica es la gran ramera. Pero vamos de nuevo a lo de Karol Wojtyła. En el 2011 lo sacan de su panteón y lo ponen encima de la tumba de San Pedro. Y lo hacen beato. ¿Tú sabes lo que es beato? Beato es un candidato a santo. La única iglesia en todo el mundo que adora a sus santos es la iglesia católica, donde hincan su rodilla frente a los santos y le piden a los santos que le hagan favores, como si los santos fueran dioses. Y la iglesia católica ha puesto a Karol Wojtyła como San Karol Wojtyła. Igual que aquí en Puerto Rico tienen a San Charlie. Charlie Rodríguez beato también, pero nunca lo pusieron encima de la tumba de San Pedro. A ninguno de los santos, ni a Santa Teresita, ni a la monja esta que murió, que la hicieron santa también, de Calcuta, la monja de Calcuta tampoco es santa. A María Teresa de Calcuta. María Teresa de Calcuta no la pusieron encima de la tumba de San Pedro. Esos son los de estos siglos, ¿ve? A ninguno de los...
pero a los anteriores tampoco. ¿Cómo es posible entonces que pongan el féretro de Juan Pablo II encima de la tumba de San Pedro? Por una sola razón: están esperando que resucite o que haga un milagro, y esa es la señal más grande que dice Apocalipsis capítulo 13. Lo dice bien claro. Y lo que dice Tesalonicenses capítulo 2: y se sentará en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios y tomando adoración como si Él fuera Dios. Ya ustedes saben, este mensaje lo voy a dejar hasta ahí. Si quieren más, comuníquense con el reverendo Ángel Alicea al teléfono 265-9785, 939-265-9785. Tengo todas las pruebas habidas y por haber. Noticias, tengo noticias, y no estoy como el hermano Julio Rivas con noticias que solamente él conoce. Este es el periódico El Vocero, que cualquiera lo puede buscar. ¿Dónde? En la hemeroteca, allá en la Universidad de Puerto Rico. Usted va al segundo piso y le enseñan todas las noticias, hasta del año de las Huacas, del primer periódico que hubo en Puerto Rico, La Galeta, qué sé yo, La Caleta o algo así. Todos los periódicos están allí, y usted viene y los lee y se va a enterar de todos los chismes habidos y por haber. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que se comuniquen conmigo de alguna manera. Y si desean que yo le lleve el mensaje completo y total a sus congregaciones, comuníquense conmigo al 939-265-9785. Y si me quieren ayudar, pueden acceder a la página del Concilio de Iglesia Cristiana Roca Inconmovible, y yo les podré decir todo lo que hay. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí este mensaje.